Buenos días, estudiantes. Soy el licenciado Ernesto Barcos Cuellar, docente del área de comunicación y lenguaje. Me gradué de la Normal Enrique Fino. Trabajé por 4 años en la unidad educativa Padre Pío. He trabajado por 2 años en la unidad educativa Ciudad del Niño Jesús. Trabajé por 3 gestiones académicas en la unidad educativa Aniceto Arce, Fe y Alegría. Fui director institucionalizado de la unidad educativa Sor María Cristina Pérez B. He sido también director institucionalizado de la unidad educativa 30 de marzo, turno mañana. Y esta gestión voy a trabajar al lado de ustedes en el área de comunicación y lenguaje. Y para esto necesito el compromiso de cada uno de ustedes, siendo que actualmente la educación necesita ese compromiso del estudiante en las diferentes actividades. Es lamentable que haya muchos estudiantes que quieran pasar de curso, que quieran vencer el grado, pero que no quieran cumplir con las diferentes actividades que demandan, ¿no?, los diferentes contenidos en las distintas áreas. Y es por esto, queridos estudiantes, que yo desde el principio les voy a pedir un compromiso. No esperen pasar, vencer el curso sin tener los aprendizajes, ¿no?, adecuados en cada uno de los temas. Estudiantes, una vez que ustedes obtengan el título de bachiller, van a tener un premio muy grande. Un premio que muestra todo aquel esfuerzo, sacrificio que han realizado. Están ustedes en el último año y es por esto, queridos estudiantes, que deben aprovechar los contenidos de cada una de las áreas, el esfuerzo de sus maestros, ya que al año me gustaría verlos a ustedes, ¿no?, en la universidad, compitiendo por una carrera universitaria, compitiendo por una mejor vida, que es lo que uno quiere con la educación. Lastimosamente nos ha tocado vivir un tiempo difícil. La pandemia ha causado problemas en diferentes familias. Hay diferentes tipos de problemas que ustedes están atravesando, pero la mejor manera de afrontar o combatir la pandemia es la educación. Al ir la primera vez a la unidad educativa, en nuestro colegio, he visto por las calles muchas personas sin el barbijo, sin el uso adecuado de las medidas de protección. Lamentablemente veo que esas personas lo hacen porque no comprenden la letalidad que tiene la pandemia, el COVID-19, y es por eso que nosotros los maestros debemos trabajar con nuestros estudiantes para que ustedes nos ayuden a irradiar en sus casas los diferentes conocimientos nuevos que están adquiriendo en cada una de las materias. Queridos estudiantes, como maestro, yo tengo un compromiso social y estoy contento porque sé que al final todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el tiempo que estoy empleando va a tener fruto, va a haber un producto y ese producto se debe evidenciar con ustedes, ¿no? El producto que vamos a tener es que vamos a enviar personas, individuos con una conciencia social. Ustedes van a ser los promotores del cambio. Cambio en un punto de mejorar las condiciones sociales. Ustedes, estudiantes, son nuestro producto. Y es por eso que todo el tiempo que pueda trabajar con ustedes, lo voy a hacer. Lo voy a hacer de una manera amena, agradable, en base al respeto, porque quiero que todos esos nuevos conocimientos que ustedes obtengan los puedan emplear en su vida. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema: estudios de las palabras invariables, conectores de coherencia y cohesión. Queridos estudiantes, vamos a iniciar de lo más pequeño, ¿no?, de lo más elemental. ¿Qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras
que expresa un pensamiento completo. Cada vez que doy este tema a mis estudiantes, se me viene a la mente, ¿no?, el recuerdo de mi profesora de cuarto de primaria. La profesora gritaba cuando daba sus clases y su voz retumbaba 3 cuadras más allá del colegio y nos decía: alumnos, tienen que recordar esto. La oración es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo. Ha sido tan fuerte la voz de mi querida profesora, ¿no?, que hasta el día de hoy recuerdo las clases que ella me daba, ¿no?, ese concepto, que la oración es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento. Ahora bien, cada palabra en la oración tiene una función específica. Lo que vamos a ver en este momento es la estructura oracional y ver de qué manera las palabras se unen para conformar aquella estructura oracional. Queridos estudiantes, a mí siempre me gusta ir de la primera diapositiva hacia la última, pero en esta ocasión quiero mostrarles a ustedes esta diapositiva para que ustedes puedan ver de qué manera cada una de las palabras tiene una función diferente en la estructura oracional. Pues bien, acá nosotros vemos a la oración. Esta oración está dividida en 2 sintagmas. Tenemos el sintagma nominal y el sintagma predicado o sintagma verbal, como comúnmente lo conocemos, ¿no? El sintagma nominal está compuesto por un determinante y un nombre, ¿no?, un sujeto. Cabe decir, ¿no?, determinante tú, el nombre sobrino. El sintagma predicado está compuesto por un verbo y un sintagma preposición, o preposicional, como en algunos libros está plasmado. El verbo llegó. Aquí vemos la figura de un nexo gramatical que sirve como unión. En el caso de la preposición, en este caso en. Y también vemos que este sintagma preposicional que aparece, este pequeño sintagma preposicional, tiene la preposición y tiene un pequeño sintagma nominal que aparece dentro de su propia estructura interna. Y este pequeño sintagma nominal está compuesto por un determinante, un nombre y un sintagma adjetivo. La primera oración dice: tu sobrino llegó en la bicicleta verde. Tu sobrino llegó en la bicicleta verde. Tú es un determinante, sobrino, ¿no?, es un nombre, un sujeto. Llegó es el verbo, en es un nexo que está sirviendo para unir, ¿no?, las dos estructuras en una sola, ¿no?, nexo, como si fuera, si tuviéramos un taller de carpintería, este nexo sería como la carpicola que usamos entre un extremo de madera y el otro para unirlo en uno solo, ¿no? La preposición en, tenemos determinante la, nombre de bicicleta y sintagma adjetivo ver. Ustedes ven, en esta estructura oracional, cada palabra tiene una función diferente y dependiendo a la función que cumple la palabra, nosotros le designamos un nombre específico, ¿no? Hay palabras que son variables y palabras que obviamente son lo contrario, en este caso invariable. Sigamos, por favor, vamos a ir con la tercera diapositiva. Justamente clasificación de los elementos gramaticales. Cada palabra en la estructura oracional es un elemento gramatical. Constituye un elemento gramatical. Unos pueden ser el verbo, el sujeto, el adjetivo, ¿no?, la preposición, la conjunción, el adverbio, pero cada palabra es un elemento gramatical. Ahora bien, los elementos gramaticales se dividen en 2 grupos. Tenemos los elementos variables y los elementos invariables, según la gramática clásica. Ahora bien, los elementos variables. ¿Cuáles son los elementos variables? ¿O qué son los elementos variables? Los elementos variables son aquellos elementos gramaticales que admiten cambios morfológicos o accidentes gramaticales. Uno de los más conocidos es el sujeto.
¿no? Que tienen cambios morfológicos o accidentes gramaticales. El sujeto, por ejemplo, tiene accidentes gramaticales o cambios morfológicos por el género o número, ¿no? Uno de los elementos gramaticales variables que tiene más cambios morfológicos es el verbo. Entonces, los elementos variables son aquellos elementos gramaticales que sufren cambios morfológicos o accidentes gramaticales. Elementos invariables. Los elementos invariables son lo opuesto a los variables, obviamente, ¿no? Son aquellos elementos gramaticales que no admiten cambios morfológicos o accidentes gramaticales. Entonces, acá ya vemos que existen elementos variables y elementos variables. Ahora bien, vamos a seguir, por favor. Vemos ahora las categorías gramaticales, ¿no? Justamente sería la clasificación de los elementos gramaticales. Habíamos visto que existen elementos gramaticales variables que tienen accidentes gramaticales o sufren cambios morfológicos y elementos gramaticales invariables que no admiten accidentes gramaticales o cambios morfológicos. Vamos a ver, entre los elementos gramaticales variables tenemos el sustantivo, tenemos el adjetivo, tenemos el verbo, tenemos los determinantes, ¿no? Y el pronombre. Entre los invariables tenemos el adverbio, tenemos la preposición, tenemos la conjunción y, según la gramática clásica, la interjección. Y esos serían elementos invariables. ¿Por qué son variables? ¿No? ¿Qué los hace variables a los elementos? Los elementos variables, nuevamente, son aquellos que tienen accidentes gramaticales o cambios morfológicos. El más conocido de los elementos gramaticales variables es el sujeto, que tiene cambios morfológicos por el género y número. Y el que más accidentes gramaticales tiene es el verbo. Ahora bien, nuevamente, disculpen que sea repetitivo, los elementos invariables son aquellos elementos gramaticales que no tienen cambios morfológicos o accidentes gramaticales, ¿no? En este caso, el adverbio, la preposición, la conjunción y, según la gramática clásica, la interjección. Vamos a ver algo importante que tenemos que entender sobre la interjección, ¿no? Le he puesto un ojo. Actualmente, la interjección es considerado como una oración completa. Actualmente, a la interjección por sí sola se la considera como una oración completa, pero la gramática clásica la colocaba la interjección como un elemento invariable. ¿Cómo podemos reconocer las interjecciones? Suelen ser palabras o expresiones que se escriben entre signos de admiración. Por ejemplo, ¿no? Si vemos un poco de lo que es la televisión, yo sé que ustedes van a recordar una de las frases que usa el Bart Simpson, ¿no? Del personaje de los Simpsons, justamente, el tan llamado "ay caramba", ese "ay caramba" de Bart Simpson es una interjección, es una oración completa. Actualmente se la toma como oración completa. También otro ejemplo podemos ver cuando algunas personas, poniendo como ejemplo los muchachos malcriados, ojalá no haya ninguno de esos aquí en la sala de clase, ¿no? En el aula. Cuando la madre le dice, bueno, hija o hijo, vaya a lavar los platos, se acercan las 12, tenemos que almorzar, y el hijo, ¿no? Por flojera, le dice, va. Ese va es una interjección, es una oración completa, o el por Dios también es una interjección. Madre mía, fuera, ¿no? Son interjecciones. Entonces hay que entender que actualmente las interjecciones son consideradas como oraciones completas. ¿Ya? Eso con la gramática actual, ¿no? La gramática moderna. La clásica lo tomaba como un elemento gramatical. El tema del libro, yo sé que ya la mayoría debe tener eh, la, el libro que mandó el Ministerio de Educación. Ojo, no estoy pidiendo que ustedes lo impriman, si no están en las condiciones de imprimirlo,
no lo hagan. Lo que sí, ya se mandó el libro, el anterior docente mandó el libro en PDF, ustedes ahí pueden leer el contenido del libro, ¿no? Y aquellos que tengan opciones de imprimirlo, tampoco me voy a poner. No voy a exigir que lo impriman, pero si alguno tiene impresora en su casa, tampoco me voy a poner. El primer tema nos habla de la preposición, este tema, ¿no? Ahora bien, ya sabemos que esta preposición es un elemento gramatical, ¿no? Si lo buscamos acá, la preposición, vemos que es un elemento gramatical invariable. Entonces, la preposición es un elemento gramatical que no admite cambios morfológicos. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a ver un poco del concepto de qué es la preposición. Es una categoría gramatical, ¿no? Categoría gramatical o elemento gramatical es lo mismo. Es una categoría gramatical considerada como palabra invariable. Ya sabemos por qué es invariable, porque no tiene cambios morfológicos, ¿no? Esto ya que no varía ni en género ni en número. Su función principal es la de servir como nexo entre palabras u oraciones para relacionarlas entre sí. Pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etcétera. Ya. ¿Cómo va todo esto? Supongamos que no es una clase, que no estamos en una clase de literatura, sino en una clase de carpintería. Y nuestro trabajo es unir dos pedazos de madera en uno solo. ¿Cómo vamos a unir esos dos pedazos de madera? Pues bien, unos dirán poniéndole un clavo. Le ponemos un clavo y con el clavo lo unimos. Otros dirán, ah, no, hay que echarle carpicola. Le echamos carpicola a una parte de la madera, apegamos la otra parte de madera y la unimos. Y ya está unida. Pues bien, es lo que comúnmente hacen los carpinteros, pues le ponen una carpicola a los dos pedazos de madera y la unen, ¿no? Y esa carpicola constituye el nexo para unir a los dos pedazos de madera. Ese es el trabajo de la preposición. Claro que con la preposición no vamos a poder unir pedazos de madera entre sí, pero sí vamos a poder unir estructuras oracionales, ¿no? Dos estructuras oracionales en una sola, donde cada estructura, ¿no? La podríamos asemejar a ese pedazo de madera. Entonces, ¿qué es lo que hace la preposición? Lo que hace la preposición es servir como un elemento de unión oracional, un nexo que une, ¿no? Las dos oraciones para convertirlas en una sola estructura oracional. Si nosotros nos fijamos, ¿no? Un ratito vamos a bajar un poco. Si nos fijamos nosotros en este ejemplo de acá, podemos ver que estamos uniendo este sintagma nominal, tu sobrino, ¿no? Tu sobrino llegó, tu sobrino llegó estamos uniéndolo a este pequeño sintagma nominal que está creado acá, ¿no? Tu sobrino llegó en la bicicleta verde, ¿no? Tu sobrino llegó en la bicicleta verde, donde esa palabra en es el nexo, es esa carpicola que yo les mencionaba, ¿no? Que hace de unión a las dos estructuras oracionales. De esta manera, la preposición nos permite, si ustedes notan, unir dos estructuras oracionales en una sola. Tu sobrino llegó, estamos uniéndolo a la bicicleta verde. Y para unir estas dos estructuras en una sola, estamos utilizando la preposición en. Tu sobrino llegó, ¿no? Ahora sí colocamos el nexo, en la bicicleta verde, ¿no? Nuevamente, tu sobrino llegó, ponemos la preposición en la bicicleta verde. Lo mismo pasa en la segunda oración. El avión aterrizó con los neumáticos pinchados. La tercera, el trébol quedará sobre una mesa limpia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos unido dos estructuras oracionales en una sola, usando un nexo gramatical, en este caso, la preposición.
Entonces, ¿para qué sirve la preposición? Para unir estructuras oracionales en una sola. Vamos nuevamente al concepto, por favor. Nos tiene que quedar totalmente claro qué es la preposición y para qué sirve la preposición. La preposición es un elemento gramatical o también llamado categoría gramatical. Es un elemento invariable, ya que no admite cambios morfológicos, ¿no? Su función principal es la de servir como nexo entre palabras u oraciones para relacionarlas entre sí. Puede indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etcétera, ¿no? Entonces, hasta acá ya sabemos qué es la preposición, para qué sirve la preposición, ¿no? Y también conocemos cómo la preposición enlaza palabras dentro de una estructura oracional. Perfecto. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver las clases de preposición. Existen dos clases de preposición. Tenemos, ¿no? Las preposiciones simples y las frases preposicionales. Acá yo quiero que ustedes tomen en cuenta, ya cuando estén estudiando, porque son temas que se van a dar en el PCA. Yo di el PCA hace muchos años atrás, ¿no? Entré a la universidad, entré a la carrera de Derecho, en la Gabriel Bené Moreno, y sé que los contenidos que dan son contenidos muy difíciles, y si el alumno no toma en cuenta los temas de gramática, va a tener problemas. Y el tema de los elementos gramaticales sí o sí va a estar en su examen. Ahora bien, lo que les decía, ¿no? Que las preposiciones se dividen en dos grupos. Preposiciones simples y frases preposicionales. Acá, por favor, leamos a la parte de abajo, ¿no? Las frases preposicionales también son conocidas como locuciones prepositivas. Cuidado que en el examen, en el PCA, les diga qué son las locuciones prepositivas y ustedes queden tú. Frases preposicionales o locuciones prepositivas es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahora bien, si notamos acá, las preposiciones simples, obviamente están formadas por una palabra que sirve como nexo oracional para unir estructuras oracionales en una sola. Pero, ¿qué pasa con las frases prepositivas o locuciones prepositivas? Antes de ver los ejemplos, vamos a pasar a esta diapositiva, ¿no? Que nos explica que cuando aparecen dos o más preposiciones unidas, forman lo que conocemos como locuciones prepositivas, ¿no? Que unen sus significados gramaticales para relacionar una palabra con su complemento. A ver, nuevamente. Cuando aparecen dos o más preposiciones unidas, forman locuciones prepositivas, que unen sus significados gramaticales para relacionar una palabra con su complemento. ¿Ya? Vamos a ver ahora los ejemplos. Preposiciones simples. Una sola preposición. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, etcétera. Ustedes han visto ahí más ejemplos. Tenemos frases preposicionales o también locuciones prepositivas. A causa de, a falta de, con base en, a favor de, a costa de, en contra de, son locuciones prepositivas. ¿Ya? Yo les voy a pedir, no los estoy contando, es que hay muchos libros, muchos autores, pero hay que ver que no todos los autores manejan la misma terminología, ¿no? Así que no se sorprendan. Frases, ¿no? No se sorprendan, ya que las frases preposicionales y las locuciones prepositivas son lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Así que bueno, sigamos más adelante. Ya sabemos cuáles son las preposiciones simples y las locuciones prepositivas, ¿no? También conocemos el concepto de lo que es una preposición prepositiva. Vamos a bajar un poco más. Acá, ¿no?
Ya con esto, yo estoy seguro de que ustedes comprendieron lo que es el tema. El tema hablaba solamente de la preposición. Sabemos bien ahora de que una oración es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo, exísimo, ¿no? Se lo agradezco a mi profesora de cuarto básico cuando me enseñó esto, que hasta el momento se me queda. Ojalá también se quede en ustedes lo que les estoy enseñando, ¿no? La oración está compuesta por sintagmas, que son grupos de elementos gramaticales que tienen alguna relación entre sí. Eso es un sintagma. Acá tenemos el sintagma nominal, el sintagma verbal, o también llamado sintagma predicado, ¿no? Y dentro de cada sintagma hay elementos que tienen alguna similitud entre sí. Por ejemplo, en el sintagma nominal, obviamente que el núcleo del sintagma nominal siempre va a ser el sujeto, ¿no? Eso es el núcleo del sintagma nominal. Sujeto. Algunos autores lo llaman al sujeto nombre, así que es lo mismo. Sujeto y nombre es lo mismo, no se vayan a confundir. El sintagma nominal puede ser que tenga 2, 3, 4 sujetos, un sintagma nominal, pero uno de los sujetos va a ser el más importante. Y ese sujeto va a ser llamado como el núcleo del sintagma nominal. Y el núcleo del sintagma nominal, obviamente, siempre va a ser un sujeto. En este ejemplo, tenemos tu sobrino, que es el sintagma nominal, ¿no? Tú, un determinante, y sobrino, el sujeto. En este caso, está cumpliendo la función del núcleo. El sintagma predicado tiene dentro de sí este caso, ¿no? Porque cada oración es un caso diferente, obviamente, no se pueden encasillar todas las oraciones en este esquema. Este esquema responde a la oración que estamos analizando, pero cada oración obviamente va a tener un esquema diferente, porque cada palabra tiene una función dentro de la oración y dependiendo a esa función nosotros la distinguimos con una categoría gramatical, ¿no? A esa palabra, ya sea determinante, sujeto, verbo, pero bueno, este sintagma predicado en el caso de esta oración tiene presente al verbo y tiene presente también a un pequeño sintagma preposicional, un sintagma preposición, el verbo en este caso es llegó. Este pequeño sintagma preposicional, dentro de sí, alberga a la preposición y alberga a un sintagma nominal. Ok. Este sintagma nominal tiene un determinante, un sujeto y un sintagma adjetivo. Perfecto. Lo que hicieron acá es unir dos estructuras oracionales en una sola. La primera estructura, tu sobrino llegó. La segunda estructura, la bicicleta verde. Tu sobrino llegó y la segunda estructura, la bicicleta verde. Para unir las dos estructuras, usaron este nexo gramatical, la preposición. Entonces, de ahí tenemos, tu sobrino llegó, ponemos la preposición en la bicicleta verde. Lo mismo sucede con las otras oraciones. El avión aterrizó, preposición con los neumáticos pinchados. En el tercer ejemplo, el farol quedará, colocamos la preposición, sobre una mesa. Perfecto. Ahora bien, la preposición generalmente tiene la función de introducir conjuntos y en ocasiones también complementos obligatorios. La preposición establece relación entre elementos de la oración. También eso lo hemos visto. La preposición, palabra invariable que sirve para enlazar dos palabras u oración. Perfecto, está bien, ¿no? También hemos visto el día de hoy que la preposición se encarga de indicar procedencia, origen, dirección, destino, medio, punto de partida, lugar y tiempo. También lo hemos visto eso, ¿no? El día de hoy. Otra cosa que hemos visto, la preposición, las preposiciones no aparecen solas, siempre siempre preceden a un sintagma nominal, que la preposición lo convierte en sintagma preposicional.
A ver, otra vez esta partecita. No aparecen solo. Siempre precede, obviamente que va antes, ¿no? Siempre va antes a un sintagma nominal que la preposición lo convierte en sintagma preposicional. A ver, vamos a ver esto. Aquí vemos que la preposición precede, está antes de este sintagma nominal. Si ustedes notan, la preposición está antes de este sintagma nominal y transforma a esta estructura en un sintagma preposicional. Acá se cumple lo que nos está mostrando este pequeño cuadrito. Nos dice, no aparece solo, siempre precede a un sintagma nominal, ¿no? Que la preposición convierte en un sintagma preposicional. Volvemos al ejemplo. Aquí la preposición está antes de este sintagma nominal, ¿no? Y convierte a toda esta estructura en un sintagma preposicional. Perfecto. Entonces, con esto ya hemos visto todo lo referente a la preposición. Este pequeño cuadrito esquema que ustedes tienen nos resume todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Acerca de la preposición. Yo les voy a pedir, queridos estudiantes, que no se conformen ustedes con lo que puedan ver en un párrafo, en una hoja. El conocimiento es ilimitado en realidad. Hay muchos autores, hay muchos libros, hay muchos conocimientos nuevos que ustedes pueden adquirir. Este tema de elementos gramaticales es un tema extenso, ¿no? Estudiar cada uno de los elementos gramaticales conlleva bastante tiempo. No es imposible, ¿no? Yo quisiera pedir a aquellos estudiantes que realmente quieran vencer un PCA, que quieran avanzar más adelante, ¿no? O completar este conocimiento, no se queden solamente con lo que hemos visto en esta clase. Intenten, investiguen, indaguen, ¿no? Vean más allá pensamientos de otros autores, de manera que puedan mejorar su comprensión. El tema de hoy nos hablaba de las palabras invariables. El libro que ustedes tienen, que ha sido dado por el Ministerio de Educación para el primer trimestre, nos habla de la preposición. Hemos dado quizás un pequeño paso más allá, ¿no? Para ver qué es la preposición, ¿no? ¿Qué son los elementos gramaticales? Ver cuáles son los elementos variables, invariables, por qué son variables, por qué son invariables, cuál es la función de la preposición en la oración, ¿no? Ver en una oración cómo funciona esa preposición. Así que, queridos estudiantes, yo realmente les deseo lo mejor para esta gestión académica, pero va a depender en gran medida del esfuerzo que ustedes realicen, del trabajo que realicen, del cumplimiento que ustedes tengan. Yo soy un profesor exigente. Me gusta que mis alumnos cumplan con las actividades y voy a pedir también a mis estudiantes ese compromiso de superación, porque al final el producto que ustedes van a obtener va a ser para ustedes. El título de bachiller que ustedes están a punto de obtener al finalizar este año va a demostrar que ustedes cumplieron con todas las actividades en los diferentes cursos y grados que han pasado. Y cuando tengan ese título, ojalá, ojalá ustedes se sientan contentos, ¿no? Se sientan realizados y estén en condiciones para encarar los desafíos de una educación superior. Con mis mejores deseos, me despido. Por favor, vamos a estar en continua comunicación en nuestro grupo conformado de Telegram, ¿no? Y también en la plataforma del Ministerio de Educación. Hay una tarea pendiente en la plataforma del Ministerio, algunos todavía no la concluyeron. Por favor, concluyan la tarea pendiente. Les voy a dar un poco más de tiempo hasta el día martes para que puedan subirlo. Aquellos que ya subieron su tarea, estoy calificando. Yo espero hasta el día sábado y domingo completar todas las calificaciones de los trabajos que están pendientes de revisión y agradecerles. Esta para mí es mi primera clase, ¿no?
también decirles que no se preocupen. Yo creo firmemente que debe existir una interacción entre docentes y estudiantes. Y esto lo vamos a lograr mediante las clases de videoconferencia. Estén atentos a los grupos. Les voy a pasar, no para esta semana, sino para la siguiente, los links por los cuales ustedes van a acceder a las clases de videoconferencia. Bueno, queridos estudiantes, que tengan muy buena tarde, una excelente semana. Saludos a sus familiares. Hasta luego. Chao, chao.